nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo va, Nagui? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, Muy me bien. alegro mucho. En serio que es mágico lo de Dante, ¿no? Sí, 178 pesos. 178. Bueno, te voy a compartir alguna información, aprovechando que ya está empezando esta nueva etapa de la campaña electoral de cara a las elecciones del 27 de octubre, donde ya se juega... Ya no hay vuelta. por lo menos la mitad, porque ahí se eligen los diputados nacionales. Después, si pasaran cosas casi milagrosas, podrían existir un balotaje. Pero bueno, todo apunta a que se definiría el 27 de octubre próximo al próximo presidente. Pero quería compartir un dato que lo venimos siguiendo con vos hace muchos años, Lagui, que es lo que de alguna manera termina haciendo los ruidazos que se hacen los días lunes postelectorales, en donde... Y que los castigan a ustedes los encuestadores. A los encuestadores los castigan, no a las encuestas, a los encuestadores, porque en realidad ahí está el problema, y acá se explica en gran medida dónde está o dónde radica una de las dificultades del pronóstico electoral, porque vos sabés que las encuestas tienen dos funciones, una es el diagnóstico y otra es el pronóstico. Y en el pronóstico es donde están los inconvenientes. También es cierto que las que fallaron en general fueron encuestas que se hicieron vía telefónica. ¿Sí? Hay dos sistemas, uno que es IBR, que es cuando te llama la computadora y vos contestas con el teclado, y otra cuando te llama un encuestador. Nosotros hacemos siempre presenciales o domiciliares, que en este caso fueron las que estuvieron mucho más cerca en la predicción. Pero no tanto en eso está el problema, que sí ahí radica una parte del problema, sino en la interpretación de la información, Lagui, y en cómo se empieza a analizar una población que ha cambiado sus conductas electorales. Y que, como vemos acá, y te traigo dos comparaciones, esta información surge de los bocas de urnas que hemos hecho, ¿sí? Fíjate que son 9.310 casos en el caso de la elección de las PASO, y un número muy parecido en las elecciones de mayo, cuando se eligió gobernador, que también hicimos más de 9.000 casos en toda la provincia. Y una de las preguntas que siempre hacemos y que preguntamos, porque nos parece que ahí está uno de los inconvenientes, es en qué momento decidió el voto. Después que le preguntábamos por quién votó, le preguntamos en qué momento decidió el voto. Y fíjate, altísimo. En el caso de la elección de gobernador, el 22% ha dicho hoy mismo. Hoy, el mismo día. Y en el caso de las elecciones PASO, de agosto pasado, el 19%. Margen de error por medio. Que eso podemos hablar que 2 de cada 10, que es lo que venimos hablando con vos hace bastante tiempo, 2 de cada 10 vecinos deciden su voto el mismo día, el mismo domingo de las elecciones. Con lo cual, que no quiere decir que las encuestas no digan probablemente voten por Guisardi, por Potenza. Pero lo que pasa es cuando vos le repreguntas, le decís, ¿estás seguro que lo va a votar a Guisardi? Y no estoy tan seguro. Entonces, ahí empieza a aparecer este elector que termina modificando los procesos electorales o los diagnósticos. Esto te cambia cualquier escenario. Cambia cualquier escenario, Lagui. Y depende de la elección, en algunos casos se deciden antes y en otros casos un poco más tarde. Pero en general, el problema radica en que 2 de cada 10 electores se deciden el mismo día de la elección, ¿sí? Vamos a espiar un poquito de quiénes son las personas, de qué se trata, de qué perfiles de cordobeses son. Fíjate que en general son jóvenes o adultos jóvenes. Estos son los que decidieron el mismo día. El mismo día. Solamente acá estamos mirando a ese 22% de población o el 19% de las elecciones PASO. En general son personas jóvenes o adultas jóvenes, es decir, los mayores se deciden ya con otra antelación, porque además responden a aquella vieja matriz política de peronistas radicales, izquierda, derecha. En cambio, los jóvenes vienen trabajando sobre otra matriz política, y acá es donde empieza el análisis, Lagui. No se puede analizar esto en términos de peronistas o radicales, ni de izquierdas ni de derecha. Los jóvenes vienen con otra experiencia política, viven, casi todos ellos nacieron en la vida institucional democrática de la Argentina, gracias a Dios, viven con tienen otra vinculación con la libertad y con las instituciones, y obviamente hace que tengan, digamos, una expresión política y electoral mucho más liberada de ataduras tradicionales, pero que responden a ideas concretas. Digamos que el núcleo duro de indecisos está entre los 18 y los 50. Exactamente, son jóvenes y adultos jóvenes, ¿sí? Con lo cual, casi todos nacieron
o empezaron a la vida civil ya en democracia. Con lo cual, insistimos en esta idea, es gente que obviamente tiene otra experiencia política muy distinta a las personas mayores. Vamos a la placa que sigue, porque ahí vamos a ver cómo es esto por el comportamiento, por sexo y edad. Acá hay un poquito más de inestabilidad, porque fíjate que en la última elección hubo más mujeres que se decidieron el día de la elección. En el caso de la elección de gobernador fueron un poquito más de hombres, ¿sí? Pero, digo, en general hay proporciones bastante parecidas. En la placa que sigue vamos a ver Capital Interior. También es muy parecido, digamos, como en el caso de las dos elecciones grandes que tuvimos este año, la de gobernador y la de paso para presidente. Pero en el interior están un poquito más indecisos todavía. Un poquito más indecisos, demoran un poco más la decisión y es donde más se modifica la intención de voto el mismo día. Y después, me parece que acá vamos a ver cómo votaron. Fíjate que en general el dato es que si bien se respeta, este es el caso de la elección de gobernador, de mayo, se respeta, en los que decidieron el mismo día, el que ganó, que fue Juan Schiaretti, sacó un poco menos de lo que sacó en general. Y sin embargo hubo mucho más gente enojada que fue a votar y votó en blanco, Lagui. Por lo general, más allá de que se respeta la tendencia general, va a participar mucho más gente enojada. En estas elecciones hubo un voto en blanco que estuvo en torno al 5%. Acá lo está más que duplicando al voto en blanco, es decir, gente enojada. Lo pasamos en limpio. Esto no es el resultado de la elección, es el resultado de la elección entre aquellos que eligieron el mismo día votar. Exactamente, el 22%. Con lo cual queremos decir que esta gente además va a votar enojada. ¿Sí? En el último día de la elección. Y vamos a ver cómo votaron en la elección de diputados nacionales paso. Lo mismo. Fíjate que sacaron menos votos los dos que en lo que sacaron en general en toda la provincia y hubo un 13% de votos en blanco. Prácticamente lo mismo que en la elección de gobernador. Es decir, son adultos jóvenes, hombres y mujeres más o menos parecidos, más del interior, y es gente que va a votar enojada. Es decir, que tiene una posición política crítica. Siempre decimos, Lagui, con vos, los indecisos son mal llamados indecisos. Por lo general son personas que saben a quién no votar. No saben a quién votar. ¿Sí? Tienen en claro a quienes no van a votar. Quienes no van a votar. Pero no saben todavía quién. Entonces terminan teniendo estas conductas electorales que por lo general modifican. ¿Por qué? Porque las encuestas vienen haciendo encuestas entre personas que ya están decididas. Exactamente. Y el último día de la elección no agarra a esta proporción de electores. Ahí ese voto en blanco, por ejemplo, en una elección como esta, algo hubiese movido acá. Mete un ruido bárbaro, claro, un ruido por supuesto. Bárbaro. ¿Qué es lo que está esperanzado Macri? Ahora en el voto en blanco, a ver si... Lo que pasa es que en ese caso, Lagui, y ya hablando de las posibilidades, digamos, de que exista una modificación, si el próximo 27 de octubre se repite la participación electoral que hubo en octubre del 2015, se deberían agregar algo así como 2.100.000 votantes. ¿Sí? Si Alberto Fernández mantiene la misma cantidad de votos que sacó en agosto, y vos le das los 2.100.000 votos, todos, a Macri, así todo Fernández, en el cálculo de votos positivos, que es lo que se va a hacer ahora, es decir, eliminando el voto en blanco, queda con un poco más de 45 puntos, con lo cual también estaría ganando en primera vuelta, porque recordemos siempre que para ganar en primera vuelta tenés que sacar más de 40 con una diferencia de 10 sobre el segundo, o bien más de 45 puntos el primero. Con lo cual, esto es lo que hace que todos los análisis planteen que es muy dificultoso, que debería perder votos, Fernández. Es decir, debería sacar menos votos con más participación y ahí la elección se podría abrir y poner en discusión. Bueno, gracias Luis. Nos vemos, Lagui. Muy amable. Hasta luego.